¿Estás buscando trabajo remoto como programador para empresas en Estados Unidos? En este video te cuento cómo es el proceso de entrevistas y qué es lo que debes considerar para tener éxito y ser contratado. Hola, mi nombre es Chris Elvilla, soy ingeniero de software. Por los últimos 10 años he estado trabajando para empresas de manera remota en Estados Unidos. Durante este tiempo me ha tocado entrevistar para varias empresas, de las cuales en algunas me ha ido bastante mal, pero en otras me ha ido mejor, digamos. También me ha tocado estar del otro lado como entrevistador, entrevistando diferentes candidatos para puestos que se necesitan llenar en las empresas donde he estado trabajando. A continuación te voy a explicar todo el proceso de entrevista desde tu primera llamada con el reclutador hasta que recibes una oferta. En otros videos voy a profundizar en cómo ser contactado por reclutadores, cómo pasar las entrevistas técnicas, entrevistas con project manager, negociación de salarios, etcétera. Así que te recomiendo suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Lo más importante al tener una entrevista es tener buenos skills de comunicación, y esto lo logras practicando inglés con otras personas. A mí me sirvió mucho ver películas, ver videos, porque recuerdo que la primera vez que tuve mi primera entrevista en inglés me fue súper mal, al punto de que casi quería llorar, porque casi le digo al entrevistador perdón por hacerte perder el tiempo, porque la verdad es que me fue muy mal. Me concentré mucho en que si estaba cometiendo errores, o que si no había dicho algo bien, o intentando entender las preguntas que me hacían. Entonces fue algo muy frustrante. Para mejorar tu inglés existen varias apps que puedes utilizar, como HelloTalk, Tandem y por supuesto Fluent, que es una aplicación que estoy haciendo donde vas a poder, no vas a poder, ya puedes en este momento practicar usando videos de YouTube. La idea es que le des clic a una oración del diálogo y entonces te lo repite, la aplicación te lo reproduce, y en ese momento tú puedes escucharlo y al mismo tiempo repetirlo en voz alta. Esto te va a ayudar un montón. Dejo el link en la descripción. El proceso de la entrevista es como un videojuego. Imagínate que hay varios niveles que vas pasando. Si lo haces bien, pasas al siguiente nivel y al siguiente nivel, así hasta que te dan una oferta final. Si algo sale mal, game over. Cada empresa tiene sus procesos un poco diferentes, pero la verdad es que se parecen mucho. Me ha tocado entrevistar para varias y el proceso es muy semejante. Tienes una llamada con el reclutador, de allí tienes posiblemente una entrevista técnica, una llamada con manager de ingeniería, una llamada con un product manager, un product designer, y quizás en algunos casos con el CEO o el CTO, en caso de ser una startup más pequeña. Para sobresalir entre otros candidatos, lo más importante que te recomendaría es que prepares una serie de preguntas importantes y las especifiques a cada entrevistador, ¿sí? Es decir, si vas a entrevistar, en la entrevista técnica puedes hacer preguntas específicamente para los ingenieros, pero si estás entrevistando con un product manager, enfócate más a producto, enfócate más a preguntar a lo que se espera de ti y lo que has aportado anteriormente en tu puesto actual. De hecho, la mayoría de las entrevistas te dejan 10 minutos, a veces un poquito más, 10-15 minutos al final de la entrevista, donde tú vas a hacer preguntas. Y en experiencia personal puedo decirte que aquellos candidatos que, cuando me ha tocado ser el entrevistador, aquellos candidatos que hacen preguntas inteligentes, aquellos candidatos que investigan un poco acerca de la compañía y del puesto que van al cual están aplicando, realmente que sobresalen mucho más del resto de los candidatos que no hacen preguntas inteligentes, que no hacen preguntas más allá de básicas. En la primera llamada con el reclutador, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en lo que es la cultura de la empresa, preguntas acerca de qué es lo que se espera de ese puesto, y más que nada lo que quieres hacer aquí es identificar el perfil que están buscando y ver si tú tienes una oportunidad, ver si tu perfil se acopla a este rol que quieren llenar, porque de nada sirve de que apliques a cientos de empresas si los perfiles para lo que estás aplicando no se adaptan al tuyo. Definitivamente no vas a poder seguir pasando a las diferentes etapas. Así que es bien importante que en la primera llamada puedas identificar eso. El segundo paso va a ser la entrevista técnica. En la entrevista técnica te van a evaluar principalmente tus skills que se necesitan para ese rol.
¿sí? Por ejemplo, los lenguajes, frameworks que has utilizado. Algunas empresas no solo se fijan en frameworks, sino más que nada en tu capacidad analítica y en cómo solucionas problemas. Personalmente yo tengo unas opiniones fuertes en este aspecto, y en muchas empresas, especialmente empresas como Google, Facebook y otras, aplican entrevistas técnicas donde usan algoritmos, estructuras de datos y realmente cosas que no tienen nada que ver con lo que uno ve día a día. Tengo mis opiniones que en algún momento se los voy a compartir, muy seguramente en otro video. Y aquí algo que sí te recomiendo que siempre lo hagas es de que si no sabes alguna cosa, simplemente lo digas. No lo sé, pero lo puedo aprender, porque realmente no se espera que entres y sepas absolutamente todo, porque hay cientos de tecnologías a las cuales es imposible aprenderlas todas. Sobre las preguntas que puedes hacer en la entrevista técnica al final es acerca de los incidentes. ¿Quieres saber? Algo que yo suelo preguntar es: ¿cuál fue tu último incidente? ¿Cómo se dieron cuenta de que algo estaba fallando y cómo lo resolvieron? Y por último, lecciones aprendidas. ¿Qué aprendieron de ese problema que surgió? Y esto es bien importante porque aquí te va a decir si la compañía es lo suficientemente madura para identificar este tipo de problemas y sobre todo aprender de ellos. No quieres tú trabajar en un lugar donde estén pasando errores y problemas a cada rato a medianoche y tengas que despertar y arreglar el problema. Entonces es algo bien importante que tú identifiques este tipo de empresas, y lo puedes hacer mediante preguntándole a los ingenieros cómo es el último incidente, que te cuenten al respecto. Si todo sale bien, vas a pasar al siguiente paso, y normalmente sería una entrevista con el equipo de producto. ¿Ok? Aquí lo que más te recomiendo es que antes de tener esta entrevista utilices el producto, utilices la aplicación a la que esta empresa está desarrollando. Pareciera obvio, pero me ha tocado muchas veces donde la persona que está aplicando no conoce el producto. No se espera que lo conozcas completamente, pero sí que, lo hayas usado un poco, aunque sea. Y digo esto porque aquí es donde tú le vas a hacer, al final de la entrevista, tú necesitas hacer preguntas bien interesantes. Y si puedes hacer alguna recomendación sobre el producto o algo que tú piensas que se pueda mejorar, eso es súper puntos extra para ti. Normalmente en este tipo de entrevistas, cuando entrevistas con un product manager, lo que necesitan ellos identificar en ti va a ser, uno, cómo trabajas con product y los product designers. Otra cosa que quieren normalmente identificar en ti es si tienes un buen cultural fit, que le llaman. Básicamente haciéndote preguntas de cómo has lidiado con problemas cuando te han cambiado de requerimientos a última hora, o que alguna iniciativa que tú estuviste participando simplemente al final deciden no hacerla, cómo tú lidiaste con esto. Y lo más importante que se busca en este tipo de entrevistas es el valor que tú has aportado al producto anteriormente, ¿sí? En el puesto en el que actualmente estás. ¿Qué es lo que has aportado al producto? Y si has tenido ideas tú que se han implementado, y lo más importante, cómo ha afectado alguna métrica, ¿no? Como user retention o MMR, que le llaman, diferentes métricas que existen. Si todo sale bien, pasarías a una siguiente entrevista, que viene siendo con los líderes de ingeniería. Normalmente puede ser con un engineering manager o con un director, a veces dependiendo con un VP, pero normalmente es con un engineering manager o con un director of engineering. Ellos básicamente lo que quieren ver también es el valor que tú has aportado a la organización y cómo ha impactado tu trabajo cómo tú has impactado a la organización en tu actual puesto. Aquí es bien importante que tú identifiques el tipo de evaluación que hacen. Es algo que yo preguntaría al final de la entrevista. ¿Cómo evalúan a los empleados? ¿Cómo dirigen los objetivos? ¿Hay un plan de carrera, de crecimiento? También aquí es donde preguntarías a qué equipo serías asignado en caso de ser contratado. Y lo más importante,
Esta es una pregunta que yo hago no solamente a liderazgo, sino a product y a los ingenieros y al reclutador. ¿Cómo previenen el burnout? ¿Sí? Es decir, ¿cómo previenes que los empleados o los trabajadores estén, que no sean sobrecargados? Y aquí lo más importante que yo espero en una respuesta es que me hablen acerca de PTO o vacaciones o salud mental o horarios flexibles. Si no mencionan nada de esto, realmente que puro red flag, literal, red flag. Es muy importante que entendamos que en una entrevista la comunicación es de dos vías. No solamente se trata de que ellos te evalúen a ti, sino tú evaluar a la empresa y identificar si tú quieres ser parte de la organización o no. Realmente no quieres trabajar en un lugar tóxico, en un lugar donde sobretrabajen a los empleados, en un lugar donde tengas que estar conectado 24/7, donde no te den vacaciones. Entonces es súper importante hacer este tipo de preguntas a los líderes para que tú puedas tomar una mejor decisión. En algunos lugares, especialmente en startups o empresas pequeñas, normalmente vas a hablar con el CTO o con el founder. Entonces aquí es súper importante esta entrevista porque tú puedes hacer las preguntas directamente al founder de la compañía. A todos les gusta hablar de sus hijos y una startup o una empresa es literalmente un hijo para un founder. Así que aquí puedes preguntar cómo ha cambiado el valor que genera la empresa a sus usuarios a través de los años, si alguna vez han pivoteado, problemas que han tenido a lo largo, cómo fue que iniciaron. Puedes enfocarte a la historia y lo más importante también, no olvides preguntar cómo visualiza la empresa a 5 años, a 10 años, cuáles son los planes. Todo esto a un founder realmente le va a fascinar hablar al respecto, así que aprovecha esta oportunidad para hacerlo. En la última entrevista que tuve investigando a la compañía me di cuenta de que la empresa actualmente era sostenida por sus propios recursos y que inclusive habían rechazado funding de Venture Capitals. Entonces aproveché la oportunidad de hablar con el founder para preguntarle por qué habían tomado esa decisión y tuvimos una discusión súper mega interesante. Y resulta que el founder de esta empresa donde trabajo actualmente también investigó y en mi Twitter se dio cuenta de que estoy desarrollando Fluent y entonces comenzamos allá a platicar, le mostré lo que estaba haciendo y realmente fue muy interesante tener ese tipo de conversaciones. Si todo sale bien al finalizar tu llamada con el founder o con el CTO, vas a recibir una oferta. Esta es simplemente una carta donde te informan de que les gustaría contratarte y aquí va a estar estipulado cuánto te van a pagar, beneficios, etcétera, etcétera. Y simplemente se firma y se acabó. No hay otra cosa de contratos. Yo recuerdo que aquí en México lo que hacían eran contratos y firmar aquí, firmar allá, que tráeme tu título, tráeme otros documentos. No. En Estados Unidos es simplemente aquí está la oferta y no te piden absolutamente nada. No tienes que presentar ningún documento, certificación, absolutamente nada. Simplemente firmar la oferta y se acabó. Otra cosa muy importante a considerar en la oferta es de que tú puedes negociar. No se trata de que ellos te ofrecen X cantidad de dinero y tú la aceptas. Tú también puedes negociar y decir, ¿sabes qué? La verdad es que me parece, mi expectativa es tal, podrías mejorar la oferta o podríamos ver qué podemos hacer al respecto. Normalmente a mí me ha tocado, en una ocasión sí me mejoraron la oferta porque me estaban ofreciendo menos, pero en otras no. Entonces no pierdes nada realmente, algo aquí, no tengas miedo de negociar. Es muy común esto en empresas en Estados Unidos, así que sin miedo, tú pide lo que quieras, por pedir no pasa nada y es algo que siempre recomiendo, pide y listo, a ver qué pasa. La mayoría de las empresas siguen un proceso semejante a este que acabo de describir. Algunas varían un poco, pero por lo general este es el proceso completo. En próximos videos voy a profundizar en cada uno de estos pasos. Voy a hablar acerca de las preguntas que suelen hacerte en cada una de estas entrevistas, así también como las preguntas que tú puedes hacer. La idea es que puedas mejorar en las entrevistas y realmente con la práctica es la única manera de mejorar. Entre más lo hagas, entre más estés practicando, te recomiendo practicar con algún amigo o también hay comunidades en línea donde puedes unirte y puedes practicar y realmente con el tiempo te vuelves mejor. Hasta la próxima.